Que a lo mejor yo tenga suficiente con una situación muy incómoda nada más, o puede venir en forma de un accidente o una pérdida, o hay 20.000 maneras de experimentar ese nivel de enseñanza, y una de esas maneras es a través de una presencia muy maligna. Entonces cuando llega una situación así, pues inmediatamente canalizo el mensaje y les paso el mensaje, y ya con eso es más que suficiente para que esa cosa, esa presencia que está ahí se vaya, porque para eso fue. Hola, soy Mariceli Domínguez Osuna y te dejo aquí la entrevista que le hice a Eric Segovia Olvera, terapeuta emocional, en la cual nos platica acerca de lo interesante que son las armonizaciones en las casas. Es que es medio incierto, porque fue como si una cosa llevara a la otra. Cuando era niño, yo veía y percibía muchas mufufadas, especialmente en la casa de mis abuelos y en la oficina de mi papá. Pero aunque me aterraba, me llamaba mucho la atención. O sea, me gustaba mucho el tema de fantasmas y todas esas cosas. Y con el tiempo, ese mismo gusto me empezó a llevar a descubrir, por ejemplo, el esoterismo, la metafísica. Incluso ya de ahí me brinqué a situaciones como, por ejemplo, la Wicca, el budismo, el chamanismo también, y ya situaciones un poco más oscuras como, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama. Hay un libro que no es el Necronomicon, es un libro más intenso. Entonces estuve brincando así como de muchas filosofías, de una a otra. Y como que curiosamente con todo eso fui formando un criterio, como una manera de ver las cosas más bien. Después, un tiempo después, mi familia, todos los cuatro, mi papá, mi hermana y yo, entramos a un grupo de naturismo. Y empezamos a dar también cursos y talleres y consultas incluso. Y se me hacía muy padre. También llevaba como su propia filosofía. Pero estaba muy basada en el catolicismo, pero como desde un punto de vista muy amoroso. También se me hizo muy padre. Y bueno, se fue juntando una cosa con la otra. Después llegó un momento en el que dejé todo, así tajantemente todo por completo. Hasta que me puse muy mal. Me enfermé mucho, así muy... Pues a la hora de no poder comer, incluso. Hasta que vino un doctor de Querétaro, porque yo había pasado por 20.000 médicos y nadie me hacía nada. Tenía gastritis, colitis, esofagitis, una hernia yatal, y tenía... creo que nada más era eso. Entonces prácticamente ya no podía comer. Y yo había ido con muchos gastroenterólogos y no me hacía nada. Pero cuando vino este doctor de Querétaro, me dijeron mis papás, ¿sabes qué? Viene un médico que pone imanes y te sacamos cita. Y dije, pues ya le intenté a todo, pues va. Sí, pero incluso llegué a ir con naturistas, con unos médicos naturistas muy buenos, pero tampoco me hacían nada. No, me hacían efecto, pero era un efecto temporal. Entonces cuando vino este médico de Querétaro, empezó con preguntas muy extrañas. Me decía, ¿estás muy enojado, verdad? Y decía, ¿a usted qué le importa? No verbalmente, pero sí lo pensaba. Sí. ¿A usted qué le importa? ¿Estoy enojado? No, usted cúreme y ya. Cúreme, a eso vine. Sí. Resuélvame. Me quité mis males. Y ella, no estoy enojado. Sí, estás muy enojado. Eso fue hace 12 años. Y hasta el día de hoy no ha regresado nada. Incluso me han preguntado, oye, ¿y la hernia yatal que tenía? Pues nada más se quita con cirugía. No, nada más así se quita. Y entonces, ya cuando terminó mis consultas con él, yo sí me puse a pensar, dije, es que yo quiero hacer esas brujerías que hace ese señor. Quiero aprender cómo hace eso. Y yo pensaba que era el biomagnetismo en sí. Entonces yo me metí a un curso aquí en León y empecé a estudiar biomagnetismo, pero decía, es que no se parece a lo que es ese señor de Querétaro, como que falta algo. Aunque yo empecé a tener consultas, yo sentía que faltaba algo. Y entonces me fui a Querétaro a estudiar con él. Eso fue en 2013, 2014. Y el mismo 2014
vino una terapeuta de Ciudad de México. Yo terminé mis estudios con el de Querétaro y luego empecé con ella y igual venía cada mes. Entonces empecé a estudiar más y más y más y más y a meterme más en todo ese show, pero ella no nos hablaba o sea, lo físico. Ajá. Sino que esta mujer ya traía, un rollo bien chido. Porque con ella estudiamos, pero no nada más fue medicina germánica y biodescodificación, también estudiamos Feng Shui, numerología, astrología china, medicina tradicional, también, me está viendo, tarot terapéutico, metagenealogía, psicogenealogía, y bueno, yo cuando terminé de estudiar con ella, que fue por ahí del 2018, final del 2018, ya después empecé por mi cuenta a meterme más de lleno a la astrología y más específicamente a lógica cuántica convergente. Pero ya para ese entonces, ya desde el 2013, sí, yo empezaba a dar consultas de biomagnetismo al principio y ya después con lo que aprendí en Querétaro y luego con lo que aprendí aquí, ya una consulta mucho más robusta, ya implicando no nada más lo físico, sino también lo emocional, lo mental, energético y ya después también un poco lo espiritual. Entonces ya se volvió como una terapia holística, de verdad holística, porque luego dices, es que es holístico, pues sí, es que te curan la energía, pues sí, está padre, pero todo lo demás que, ¿no? O sea, el sistema de creencias, por ejemplo, no nada más personal, sino también familiar, las de altares, creencias familiares, creencias sociales, la conexión con dones y talentos. O sea, todo eso no está incluido en lo que ahora se conoce como holístico, o lo que hace poco se consideraba como holístico. Nada de eso estaba incluido. Y ahora sí empieza a incluirse. Incluso empieza a expandirse, no nada más al ámbito de la salud, y me refiero a salud física, emocional y mental, sino incluso ya empieza a haber gente alrededor del mundo que lo implementa en educación, por ejemplo, en relaciones de pareja, y ya, creo. O sea que de cierta manera es como trataste de abordar lo más que se pueda del ser humano, o sea, estudiar pues sí, diferentes ciencias, disciplinas, herramientas y un montón de cosas más como para esta búsqueda. ¿Para qué? O sea, ¿tenías como cierta curiosidad o nada más era porque yo quería hacer lo mismo que ese este doctor? No, lo que pasa es que te digo que desde niño me gustaba mucho eso. Y curiosamente ahora empieza a relacionarse una cosa con la otra. Desde hace, ¿cuánto? Como unos 2 años más o menos. Que también me han pedido ir a negocios y a casas para hacer armonizaciones. Es que me va muy mal, o es que veo una sombra, o es que me espantan, o es que veo dos cosas, lo que sea. Entonces, esas situaciones también tienen un propósito. La mayoría de la gente no lo sabe. Y me pasan en mi casa, pues llámale al padre o llámale a quien tú quieras para que lo corra. Para que exorciste. Sí, ella está fumigando con agua bendita. Ajá. Cuando no saben, no son conscientes de que eso también tiene un propósito, tiene un mensaje para la persona. Y ese mensaje es muy importante porque es como si fuera una clave en el mapa que tienen hacia su propósito personal, como su misión de vida. Y entonces cuando corren todos esos entes, por muy buenos o por muy malos que sean, pues simplemente están alejando la posibilidad de conectar con ese propósito también, con quién son, con lo que vinieron a hacer. Y es lo que yo no hago cuando me piden ir a alguna casa, por ejemplo, a hacer una armonización. Lo primero que hago es decirles, esto que pasa aquí tiene un mensaje para ustedes y va a ayudarles. Siempre es a favor de la persona o de las personas que viven ahí. Nunca es en contra. Porque aunque pueda parecer un pinche espíritu muy maligno, sí, muy pesado. Sí, muy pesado, o muchos, siempre tiene un propósito a favor de la persona. Entre más maligna sea la presencia que hay en un lugar, es porque más resistencia hay de la persona o de las personas a recibir el mensaje.
Ok. ¿Sí? Es Entonces, como lo que dicen, ¿no? De las enseñanzas, de que te tropiezas y primero es como el golpecito y luego ya es el empujón y luego ya es el bradazo. Lo mismo pasa con esta situación con los espíritus. Pues. sí, 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 claro. Obviamente no es como que a todo mundo se nos va a aparecer un demonio si soy muy necio en mantener un sistema de creencias. Ajá. No, puede ser que a lo mejor yo tenga suficiente con una situación muy incómoda nada más. O puede venir en forma de un accidente o una pérdida. O hay 20.000 maneras de experimentar ese nivel de enseñanza. Y una de esas maneras es a través de una presencia muy maligna. Entonces, cuando llega una situación así, pues inmediatamente canalizo el mensaje y les paso el mensaje a las personas. A la gente. Sí. Ahí está su recibito. Y ya con eso Ajá. es más que suficiente para que esa cosa, esa presencia que está ahí se vaya, porque para eso fue. Es como si fuera un mensajero. Si ya entregué el mensaje, como, ¿para qué me quedo aquí, no? Pues me regreso a la oficina de correos, para que otro mensaje me dan, para ver a quién se lo voy a llevar. Porque estar ahí, pues ya no tiene sentido, ya no tiene propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de una cosa así, de un demonio, independientemente si es una posesión o una infestación en una casa, por ejemplo? Pues imagínate el nivel de resistencia que tiene la persona o las personas a conectar con sus propios potenciales. Voy a obligarte de una manera intensa, pero de la manera que me asegure que lo hagas, de que crezcas, de que conectes con quien eres, para que te des cuenta de todo lo que sabes hacer y la capacidad creativa que tienes. Y si no entiendes, pues en el nivel 1, no te voy a mandar al nivel 2, y el nivel 3, y el nivel 4, hasta que llegas al nivel máster, donde puede estar, por ejemplo, una posesión. Como diciendo la realidad, pues a veces sí se entiende, o sea, no, no manches, Ajá. ¿qué onda? Por eso el número es el 666, se asocia con el diablo, con el infierno, con los demonios, porque no es que sean malos, es que nos obligan a conectar con los potenciales. Incluso se dice que es la parte oscura. La parte oscura, nuestra sombra, no es necesariamente lo malo o lo que nos, bueno, sí, lo que nos avergüenza, pero no porque sea malo, sino porque es lo que no nos conviene mostrar. Porque si yo quiero ser pintor y demuestro mi deseo por la pintura, a lo mejor vengo de una familia que es por linajes, son abogados. Entonces no está permitido que yo exprese mi creatividad o que me exprese a través de la pintura. Tengo que ser abogado. ¿Y qué hago con mi capacidad creativa? La mando a la sombra, al lado oscuro. De hecho, estas últimas 2 semanas he estado volviendo a ver la saga de Star Wars y se me ha hecho muy interesante cómo los Jedi se enfocan mucho en la fuerza, pero evitando la parte oscura. Y luego llega Anakin, que se va totalmente al lado oscuro y se hace efectivamente el más fuerte, el más poderoso, pero porque une los dos. Claro que se va más de un lado que del otro, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es la unión de los dos, de lo oscuro y de lo claro. Entonces, pensar que nada más lo bonito, lo bueno y lo luminoso y lo clarito es lo que necesito, y evitar lo oscuro, lo malo y lo perverso, es lo que va a hacerme bien, es vivir incompleto. Okay. ¿Sí? Por eso la iglesia nos intenta convencer de que tienes que ser bueno, nada más lo claro, y lo oscuro, la sombra, es lo malo. Entonces, güey, no manches, pues acá están todos tus potenciales, acá está toda tu creatividad y tu poder de creación. Lo primero que tengo que hacer es aceptar el miedo. ¿Y qué me dice ese miedo? El miedo lo puedo utilizar de 2 maneras. Una es para estancarme y para anclarme donde estoy y no moverme, y la otra es para transformarme. Entonces, y bueno, no es algo que se vaya a quitar, porque yo todavía de repente entro a algún lugar donde hay mafufada y media y puedo sentir mucho miedo, pero al mismo tiempo ya después cuando hago la armonización, pues me siento muy contento por lo que hice, pero no quiere decir que no tenga miedo. El miedo siempre va a estar ahí, pero incluso ese miedo también me dice, más bien me indica el nivel de urgencia del mensaje, pero incluso también ese mensaje es para mí.
Si yo llego a un lugar, me dicen, ¿sabes qué? Tengo en mi casa algo, no sé, me tiran unas cosas. Y llego y siento mucho miedo. Obviamente el mensaje es para las personas de ahí y una parte del mensaje también es para mí, porque si no, no estaré sintiendo eso. Tienes como ser parte del mensaje. Uh-huh. Entonces, no se trata de no tener miedo, más bien se trata primero de aceptar, uno, que tengo un don, y dos, de aceptar que me da miedo. Pero ese miedo también puede significar, o más bien muy seguramente puede significar, que no sé cómo utilizarlo. Y en vez de atorarme, no, mejor me cierro, puedo decir, bueno, me da miedo, realmente a lo mejor ahorita no voy a hacer nada, ni voy a ver, ni voy a canalizar mensajes, ni nada. Pero yo sé que está ahí. Y a lo mejor después, igual con miedo, pero yo puedo decir, a ver, pero ya más o menos sé cómo hacerle. Más o menos sé qué hacer. Bueno, pues con todo y miedo lo hago y empiezo a desarrollar mi talento. Cuando hablamos de enfermedades, también tenemos que hablar de la lógica o del propósito del síntoma. Si puedo encontrar lo que se llama sentido biológico o el propósito del síntoma, ¿para qué tengo ese síntoma? ¿Qué me está diciendo? Entonces ya lo hago consciente y lo puedo transformar. Mientras sea un síntoma y no lo entienda, va a seguir siendo parte del inconsciente. Entonces, fue mi primer paciente de cáncer fuera de la fundación. Y ya teníamos como 3 o 4 sesiones. Entonces, esa fue la última sesión que tuvimos. Igual le puse los imanes, y luego de los imanes, igual hicimos un trabajo en estado de hipnosis. No me acuerdo si fue, sí, creo que sí fue, igual una línea del tiempo. Pero durante ese trabajo de la línea del tiempo, empezó a sentirse, en ese tiempo tenía un consultorio muy chiquito. Entonces empezó a sentirse un ambiente sumamente pesado. Y empezó a oler muy feo. ¿Como azufre, una cosa así o qué? Más o menos. No era azufre, no. Olía como si algo estuviera como echándose a perder. Uh-huh. Algo así, un aroma así muy fétido. Y es más, me acuerdo y como que hasta se veía medio borroso ya. Pero yo no dejaba de darle indicaciones al cuate ¿no? Y así, ahora se las hay, y dile fulanito, sotanito. Y duramos como, ¿qué fue? Como 1 hora más o menos, 1 hora y media, uh-huh. Que duró esa consulta. Terminamos el ejercicio, lo regresé del estado de hipnosis, terminamos la sesión y él se fue. Y el lugar se quedó con la misma sensación. Yo no sabía qué hacer. Yo ahora, ¿cómo quito esto, no? Ajá. Después me di cuenta, así como un mes después, de que el cuate pues le había quitado el cáncer. Ya no tenía. Y yo después dije, pues cómo no, pues lo dejo todo aquí. Está aquí volando todo ese cochinero. Pero me sacó muchísimo de onda porque en el momento de la consulta era muy pesado el ambiente y muy angustiante. Y además todo eso aderezado con... No tanto por el ambiente en sí, sino por el aroma, más que nada por el aroma. Porque es un aroma muy, muy feo. Y duró el aroma como 2 días, 2-3 días. Hasta que dije, no, esta cosa no es normal, ¿no? Y puse una vela y puse unos inciensos y ya. Fue la manera en la que se quitó todo eso. Pero sí fue muy... Me impactó mucho. Uh-huh. Y eso es cuando me dijeron que se había quitado el cáncer. Y estaba bien. Como que me hizo más sentido lo que había pasado, lo que se había quedado más bien. Pero sí me impactó la energía que había dejado. Porque además trabajamos con su árbol familiar. Entonces no fue nada más energía de él, sino de toda su familia. Y los trabajos con el árbol familiar son muy, muy, muy fuertes. Yo creo que hasta ahora, de lo que he vivido, los trabajos más fuertes son los trabajos con el árbol familiar, porque trae la energía pues, de toda la familia, y no nada más la energía, sino toda la información, todos los traumas, creencias, ausencias y todo lo que termina en encia. ¿En creencias? Sí,
del árbol familiar, entonces se vuelve muy pesado. También es un trabajo muy delicado porque estás trabajando con mucha gente, pero además también es muy... Creo que es de lo más liberador que hay. Trabajar con el árbol familiar es de lo más doloroso y al mismo tiempo de lo más reconfortante y liberador que hay. Entonces, de todas las situaciones que he vivido, yo creo que pudiera destacar esas dos. Y de cierta manera él sanó porque vio el propósito. Sí, cuando puedo descifrar el síntoma, lo traigo a la parte consciente y como la mente consciente es creativa, entonces puedo encontrarle muchas soluciones. La mente inconsciente no, es muy rígida. Nada más tiene una solución. Sí. Entonces cuando lo traigo a la parte consciente, ya se me abre todo el mundo de posibilidades y lo puedo transformar. Y entonces igual, le encontró propósito al programa biológico que llama enfermedad y deja de correr. Y entonces esa es tu chamba, pues, o sea, el hecho de que podamos llegar y decirte, mira, es que me duele el dedo, o es que desde me duele acá hasta un cáncer. Lo que sea. Sí, he tenido pacientes con cáncer, con diabetes, con hipertensión. Sí, con muchas cosas bien padres. Entonces digamos que es tanto el organismo como también lo que hay en el ambiente por este rollo de las armonizaciones y todo lo que haces, ¿no? Entonces, a ver, échenos su comercial ahí a la camarita. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales y todo lo que haces. Todo, pues. Pueden encontrar en Facebook como Eric Segovia Olvera. Y ya. Las demás son personales. Y pues por WhatsApp, el 477-283-0379. Pues, ok, pues muchísimas gracias. Y pues ahora sí que nos estamos viendo y estoy muy agradecida porque es algo que luego la gente no sabemos, que todos estos síntomas de enfermedades o de que ya te jalaron el piecito en la noche o ciertas cosas, pues pensamos que son místicas y que no está dentro de nosotros el poder entenderlas, cuando en realidad pues toda esta entrevista se basó en que sí, en que hay un mensaje detrás de cada cosa. Sí, no hay nada más de salud y de chamuquería, hasta problemas, por ejemplo, laborales, económicos, de relaciones familiares. Todo eso tiene un propósito, porque existe. Y el punto es encontrar el propósito. ¿Qué le dirías a todas estas personas que están apenas como indagando qué es lo que pasa? Es decir, a todas estas personas que, como tú, de cierta manera ya fuiste a todos los médicos habidos y por haber y casi bailaste desnudo a la luz de la luna. ¿Qué les dirías a estas personas? Que se abran a conocer o experimentar por lo menos otro sistema de creencias. El paradigma médico que tenemos, el oficial, incluyendo la homeopatía, el naturismo y la acupuntura y todo eso, donde se ve la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad como un mal que hay que atacar, está dentro del mismo paradigma médico. Si me salgo de ese paradigma y voy, por ejemplo, a este paradigma médico nuevo, donde la enfermedad no es un mal que hay que atacar, sino un mensaje que hay que entender, y entendiéndolo desactivo el programa, el mensaje sería ese: que experimenten con un sistema de creencias distinto. Que se avienten. Sí. Si ya me dijeron que estoy condenado a tener el mismo trabajo toda mi vida, o estoy con la misma pareja toda mi vida, o que esta enfermedad no se cura, por ejemplo, ¿en qué sistema de creencias no se cura? En ese. ¿O en qué sistema de creencias no puedo romper con mi pareja? En ese sistema de creencias. Por eso no quiere decir que no pueda moverme del sistema de creencias. Estoy en un cuarto, como si fuera una casa. Estoy en un cuarto y puedo mover muebles, pintar paredes y mover cuadros y decorar como se me pegue la gana, pero es el mismo cuarto. Pero ¿qué pasa si me muevo a otro lugar de la casa? Me voy a la sala, a la cocina, o me salgo de la casa. Ya va a ser otra cosa distinta. Voy a hacer cosas distintas y voy a lograr cosas distintas. O ya
Ya lo oyeron, cualquier cosa, cualquier información, les voy a dejar sus datos del joven para que lo contacten. Y pues muchas gracias, joven, Pues gracias por aceptar la invitación y nos vemos en el siguiente.